Buenas, ¿cómo están? Vamos a iniciar en el día de hoy con, con toda la explicación referente a digamos que algunas causas de la contaminación, pero básicamente algo que se llama la sobreexplotación. Entonces, en este momento lo que queremos es poner en claro que hay unos recursos que son renovables y otros no renovables. En ambas situaciones, la sobreexplotación, es decir, sobrepasar la cantidad de, digamos, de carga y de explotación de recursos es el problema, porque de todas maneras los recursos se van a explotar. Pero cuando ya nos sobrepasamos, cuando ya elevamos la cantidad, entonces caemos en una sobreexplotación y tanto para recursos renovables como no renovables estaríamos generando un problema enorme. Entonces vamos en este momento a mirar que los recursos renovables permiten ser reemplazados por nuevos miembros de la especie. Cuando decimos que permiten ser reemplazados, queremos decir que cuando unos mueren, pues seguramente van a nacer otros. El problema está en que si nosotros nos exageramos en la explotación, no permitimos que ese ciclo se dé de manera natural en el tiempo que debe ser, porque digamos que los animales tienen sus crías en un tiempo definido. Y si nosotros nos aceleramos con la explotación, pues obviamente no vamos a permitir eso. Es lo mismo que sucede con el agua. Pues el agua es renovable pero tiene un ciclo, ¿cierto? Entonces, si nosotros exageramos en ese gasto de agua, si nosotros exageramos en esa explotación para las fuentes hídricas, digamos, para todo lo que tiene que ver con la electricidad, pues entonces seguramente vamos a estar contaminando y acabando el agua antes de que todo el ciclo realmente se esté cumpliendo. Aparte de que nosotros, ustedes saben que estamos explotando parte de los bosques y gran parte de los páramos donde hay fuentes de agua y donde se origina pues como todo el proceso. Aquí vemos unos recursos de los renovables, pues las plantas, el agua, los árboles. Y ahora vemos unos recursos que no son renovables, es decir, en los que aparte de que estamos haciendo una sobrecarga, estamos eliminando la posibilidad de tenerlos en el futuro. Entonces, esos recursos que no se renuevan, esos recursos que no van a existir después si los acabamos, son unos recursos que más debemos cuidar. Pero contrario a eso, miren que aquí tenemos, por ejemplo, los combustibles fósiles, de los que hablábamos la clase pasada, el petróleo, el gas natural y el carbón. Esos se dan al interior de la tierra, son residuos de animales, de especies, de vegetales que en algún momento se extinguieron y que en algún momento dejaron unos residuos y eso generó esos recursos, pero son recursos que se van a terminar en algún momento. Y esos recursos que se van a terminar en algún momento son recursos que nosotros siempre estamos utilizando. Ahora, ¿cuánta cantidad de petróleo utilizamos? ¿Cuánta gasolina utilizamos? ¿Cuánto plástico nos gastamos? Recuerden ustedes que el plástico es un refinamiento que se genera desde el petróleo. Entonces, con solo tener claro el plástico que gastamos, tenemos claro cuánto petróleo estamos consumiendo a nivel mundial y es un recurso no renovable. Ahora, ¿qué otras consecuencias nos genera? Bueno, pues entonces tenemos que mirar que la extinción es la primera consecuencia, es decir, el recurso que se pierde posiblemente no lo vamos a volver a tener. El problema no somos nosotros, sino las generaciones futuras. Y recuerden que nosotros en este momento de nuestra época estamos teniendo hijos, teniendo nietos, teniendo sobrinos que van a requerir ese recurso.
Impedir la normal reproducción de esas especies es impedir que el ciclo natural se presente. ¿Qué pasa con la tala de árboles? Nos disminuye la biodiversidad. ¿Por qué? Porque hay muchos animales, muchas las especies que habitan en los árboles, Entonces, al cortar árboles, obviamente estamos quitándole la oportunidad de su hábitat, de su espacio para vivir. Los árboles a la vez son los que consumen, los que limpian el aire del CO2, ¿cierto? Y entonces, si nosotros no tenemos esos árboles, tenemos un mayor nivel de contaminación. Según la Organización Mundial de la Salud, nosotros tenemos 9 de cada 10 personas respiran con altos índices de contaminación. Antes de empezar la pandemia, nosotros estábamos hablando de una emergencia sanitaria que era la contaminación. Eso se equilibró un poquito porque con el tema de la cuarentena, la gran mayoría de las fábricas pararon, la gente dejó de caminar, perdón, dejó de andar en los vehículos y eso pues equilibró un poco la naturaleza. Pero nosotros tenemos un problema latente que está ahí, que está presente y que tiene que ver también con la conciencia de nosotros los ciudadanos, que entre más días, más vehículos, más contaminación del aire. La sobreexplotación marina, a ver, peces hay muchos y los peces se reproducen, pero ellos tienen un tiempo para hacerlo, como todas las especies, ¿cierto? Entonces, como tienen un tiempo, es necesario que cuando se vaya a hacer la pesca, haga una pesca con los animales que ya están grandes, no con los pequeños. ¿Cuál es el problema? Que la forma como se está pescando, que es digamos, la técnica de arrastre, entonces recoge con una malla, recogen todos los peces, todo lo que se lleve la malla, y esa malla se lleva a los peces grandes, también se lleva a los pequeños, se lleva a las tortugas, se lleva todas las especies marinas en ese momento y muchas de ellas mueren en la red, lo que significa que esa forma de explotación es una de las que nos está acabando con la especie marina. Todo esto trae unas consecuencias económicas, pero también trae unas consecuencias en salud. Frente a las consecuencias económicas, en la medida en que nosotros al suelo lo pongamos infértil, en la medida en que nos dediquemos a los monocultivos, en la medida en que se aumente la explotación de la parte agrícola, pues seguramente vamos a disminuir las posibilidades de producción agrícola. Y en la medida en que se disminuyan las posibilidades de producción agrícola, con seguridad va a haber posibilidades de que mucha gente aguante hambre porque no va a haber alimentos para la población mundial. Es que una de las situaciones que es importante tener en cuenta es que no estamos solos, somos un planeta y somos muchos. Y muchas veces pensamos desde una visión muy personal, muy individual, inclusive muy nacionalista, cuando tenemos que mirar desde lo planetario. El tema de la contaminación del aire, estas imágenes para ustedes pueden ser dicientes, en un momento las veíamos lejanas, pero ya nos parecen normales, y no solo por la pandemia. Estas son imágenes que, digamos, dan la perspectiva de para dónde vamos y en qué vamos a quedar. Ya se van a volver los tapabocas parte de la vestimenta, parte de la presentación personal de cada uno de nosotros, porque estamos llenos de contaminantes, aparte de que tenemos en este momento un virus que no tenemos la forma de eliminarlo hasta el momento. Entonces ahí les dejo el tema de la sobreexplotación, teniendo en cuenta que los recursos sí se explotan, pero cuando los estamos superando esos niveles, estamos cayendo en estas dificultades. Dificultades que están generadas, como lo hemos dicho, por el tema del sistema capitalista. Entonces, toda la contaminación va teniendo unos generadores y se va desglosando en cada una de las cosas. La sobreexplotación de los árboles, la tala de árboles ha sido y seguirá siendo uno de los elementos más peligrosos que hemos tenido y vamos a seguir teniendo. Que tengan un excelente día.